Supe que algo no estaba bien desde el instante en que aquella línea espectral apareció en la pantalla. No fue un destello leve, ni una señal confusa que pudiera atribuirse al ruido del equipo. Era un trazo firme, definido, casi desafiante, una marca luminosa que no tenía razón alguna para existir dentro de un visitante interestelar típico. Sin embargo, ahí estaba, incrustado en el resplandor del tercer objeto interestelar que la humanidad había registrado. No era Oumuamua, ni el cometa Borisov. Este nuevo viajero llevaba un nombre que pronto haría temblar los cimientos de la astrofísica, 3I Atlas. La primera observación desde el telescopio Gemini North parecía inofensiva, solo un brillo difuso deslizándose lentamente sobre la negrura del cielo. Nada fuera de lo común, pero cuando sometimos la luz al espectro, el ambiente en la sala cambió por completo. He pasado décadas mirando firmas espectrales. Las conozco como quien reconoce rostros familiares entre la multitud. Agua, cianógeno, cadenas de carbono, precursores de aminoácidos. Pero esta línea era distinta, demasiado nítida, demasiado organizada, demasiado compleja. Era el equivalente molecular de hallar una catedral perfectamente esculpida en medio de un desierto. No correspondía a nada que debiera existir allí. La revisé una y otra vez. Me repetí que tenía que tratarse de un error, una falla del instrumento, un reflejo mal calibrado. Pero, sin importar cuántas veces reiniciamos el sistema, la línea permaneció, estable, firme, casi como si reclamara nuestra atención, susurrando un mensaje en un idioma más antiguo que cualquier estrella que pudiéramos nombrar. Lo que observábamos se parecía a una molécula prebiológica de una complejidad desconcertante, una cadena que evocaba la arquitectura primitiva de un ribosfosfato, similar a los que dieron forma a los primeros componentes del ARN y el ADN. Sentí un escalofrío ascender por mi espalda. No se espera presenciar algo que haga dudar a la comunidad científica, que la obligue a detenerse de verdad entre la explicación química natural y la inquietante posibilidad de que aquello hubiese sido preservado o incluso diseñado para algún propósito. Los astrónomos comenzaron a llamarla, al principio en broma, pero después con un temblor en la voz, la señal génica molecular. Desde ese momento, la atmósfera en los observatorios se volvió densa, casi eléctrica. Desde fuera, el mundo imagina a los científicos como figuras tranquilas, racionales, inmunes a la tensión. La realidad era otra. Detrás de cada puerta cerrada se formaban discusiones, miradas de incredulidad, voces que se alzaban entre la emoción y el temor. Algunos insistían en que debía tratarse de un fenómeno químico exótico, producto de reacciones poco comunes en las nubes moleculares interestelares. Otros susurraban palabras como panspermia, transporte dirigido, material prebiológico encapsulado. Nadie se atrevía aún a pronunciar la palabra ingeniería, pero el pensamiento flotaba entre nosotros como una sombra imposible de ignorar. La tensión escaló cuando más telescopios apuntaron hacia Atlas. Primero ALMA, luego el VLT, y todo lo que encontramos, lejos de tranquilizarnos, confirmó lo impensable. Aquella cadena molecular no era un artefacto, no era un error, era real. Y lo más perturbador, era estable en condiciones en las que no debería serlo. Complejas moléculas orgánicas no sobreviven fácilmente al castigo de los rayos cósmicos ni al viento solar. Sin embargo, esta permanecía intacta, protegida por un espeso manto de hielo alrededor del núcleo del cometa. Era como una cuna, o una cápsula, una forma de preservación natural increíblemente precisa, o quizá algo más deliberado. Un astrofísico veterano, famoso por derribar rumores sensacionalistas con pocas palabras, presentó un modelo que silenció la sala. Según sus simulaciones, la molécula no podía existir libre dentro del núcleo del cometa sin una protección meticulosa. Capas de hielo comprimido en densidades específicas, temperaturas calculadas, una especie de cámara, un recinto, un resguardo. La implicación era inquietante. Atlas no solo llevaba esa molécula por accidente, la estaba transportando. Recuerdo el silencio que siguió a su exposición. No era el silencio emocionado del descubrimiento científico, era el silencio que precede a una tormenta. Comprendí que estábamos frente a algo que posiblemente antecedía a nuestra especie, quizá a nuestro propio sistema solar. Algo que había viajado millones de años a través de regiones de espacio
que apenas podíamos imaginar, cargando consigo un mensaje que no debíamos descifrar a la ligera. Y entonces llegó el pensamiento que todos evitábamos. Si esa cadena molecular era realmente un precursor estructurado de material genético, entonces 3I Atlas podía no ser un simple viajero cósmico, podía ser el primer mensajero genético interestelar que la humanidad había tenido la oportunidad de estudiar. Cuando confirmamos la anomalía, todos los grandes observatorios del mundo apuntaron hacia él. Las señales se acumulaban, los datos crecían, y con cada lectura, el rompecabezas adquiría una forma más perturbadora. La molécula tenía orden, tenía niveles de complejidad que jamás habíamos registrado en un objeto interestelar. No era una acumulación aleatoria de átomos, sino una estructura que recordaba los viejos experimentos sobre los orígenes de la vida terrestre, aquellos en los que la química parecía tentada a despertar. Allí estaba, no en la Tierra joven, no en los océanos primordiales que dieron origen a la vida, sino en un fragmento de hielo arrojado desde un rincón remoto de la galaxia. Y entonces, inevitablemente, comenzaron las discusiones encendidas. Algunos afirmaban que, dado suficiente tiempo, la naturaleza podía producir patrones sorprendentes. Otros sostenían que la estabilidad y la forma de la molécula apuntaban a algo más que azar. Yo escuchaba a ambos bandos, consciente de que la ciencia avanzaba justo en esa frontera, la del choque entre la razón y aquello que se resiste a una explicación simple. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después. Alma identificó un patrón secundario, un eco tenue dentro de la señal principal, una especie de firma residual, como si la molécula hubiese formado parte de una estructura mayor, hoy fragmentada. Aquello me golpeó con fuerza. Ya no analizábamos química, realizábamos una autopsia, un estudio póstumo de algo que quizá había sido parte de un sistema biológico que ya no existía. Fue la primera vez que sentí, con plena certeza, que Atlas llevaba algo más que un compuesto. Llevaba un recuerdo. Permíteme preguntarte algo, ya que tú y yo estamos siguiendo este viaje con el mismo asombro. ¿Crees que la vida, en alguna forma, podría estar viajando entre estrellas sin que lo sepamos? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Aquí concluye esta primera parte del relato. Si te interesa seguir descubriendo este misterio cósmico, te invito a suscribirte para no perderte la continuación. Una vez que comprendimos que la molécula no era un accidente, surgió la pregunta que nadie podía evitar. ¿De dónde había venido Atlas? No podíamos seguir estudiando la estructura sin intentar reconstruir el origen de su mensajero. Cada objeto interestelar guarda en su trayectoria una historia escrita a lo largo de millones de años. Así que recurrimos a la mecánica celeste, retrocediendo las simulaciones como quien rebobina la escena de un crimen cósmico. Las órbitas intergalácticas son cicatrices. Llevan inscritas todas las fuerzas que un objeto ha sufrido. Empujes gravitacionales, encuentros cercanos, expulsiones violentas. Y al desentrañar el recorrido de Atlas, nos topamos con algo que estremeció al equipo entero. Aquella trayectoria no era la de un viajero que se desplaza lentamente por el vacío. Era la de un fragmento expulsado con brutalidad, como si su sistema de origen hubiera sufrido un cataclismo inimaginable. Las simulaciones apuntaban hacia un sistema binario ubicado a unos 150 años luz, en dirección a la constelación de Lira. No era un lugar tranquilo, ni una cuna estable de mundos. Era un sistema que, según los modelos, había colapsado hace millones de años. Cuanto más profundizábamos, más inquietante se volvía la historia. Ese sistema alguna vez había albergado varios planetas orbitando en equilibrio precario entre dos soles. Uno de ellos, según la zona habitable estimada, pudo haber sido un mundo templado, rocoso, capaz de sostener océanos. Pero en algún punto, algo ocurrió. Dos cuerpos masivos, quizá planetas gigantes, quizá estrellas fallidas, se encontraron en un baile mortal. O tal vez fue un intruso errante, un planeta sin hogar que irrumpió y desestabilizó la danza gravitacional. El resultado fue devastador. Órbitas destruidas, mundos expulsados, restos arrojados al vacío como fragmentos de un espejo roto. Atlas, según nuestras simulaciones, habría sido uno de esos fragmentos. Durante aquel colapso, mientras ese sistema moría,
Las temperaturas ascendieron a extremos impensables. Océanos completos pudieron vaporizarse en minutos, atmósferas enteras incendiadas, cadenas montañosas fragmentadas. Y en medio de ese caos absoluto, es posible que materiales biológicos, si existían, hayan sido expulsados al espacio, atrapados dentro de escombros helados que escaparon al cataclismo. Era una idea devastadora. Un mundo entero lanzando al cosmos sus últimos vestigios, sus últimas huellas químicas, como un epitafio congelado. A medida que la reconstrucción avanzaba, los investigadores comenzaron a considerar una probabilidad inquietante. La llamada señal génica molecular podía ser el remanente de aquella posible biosfera, un fragmento preservado por azar en el hielo del cometa. No un mensaje creado deliberadamente, sino un recuerdo accidental de un mundo extinguido, un testimonio de su final. Observar el mapa completo de la trayectoria de Atlas fue un golpe emocional más fuerte de lo que hubiera esperado. Una delgada línea azul cruzando el vacío intergaláctico durante más de 1.000.000 de años. Un viaje silencioso, lento, indetenible. Mientras tanto, estrellas nacían y morían. Nubes de polvo colapsaban para formar sistemas nuevos. Civilizaciones quizás surgían en rincones remotos del cosmos. Y Atlas seguía avanzando, llevando consigo ese fragmento químico que nadie había pedido, pero que parecía cargado con un significado profundo. Y entonces llegó lo que yo considero el pensamiento más perturbador de todo este caso. Si Atlas había logrado viajar tanto tiempo, llevando consigo restos de un posible ecosistema, ¿cuántos otros fragmentos estarían haciendo lo mismo en distintas partes de la galaxia? No estábamos ante una rareza cósmica, estábamos ante un patrón, un proceso, una consecuencia inevitable del caos estelar. El universo podría estar lleno de viajeros como Atlas, portadores de esporas químicas, semillas latentes, fósiles moleculares, restos de mundos muertos o tal vez nacientes. La idea resultaba poética y aterradora al mismo tiempo. El espectáculo se volvió aún más inquietante cuando analizamos la velocidad de estos mensajeros. Objetos interestelares como Atlas se desplazan a velocidades descomunales, decenas de miles de kilómetros por hora. No eligen destinos, no evitan colisiones, no distinguen entre mundos fértiles o frágiles. Simplemente cruzan el espacio como flechas disparadas hace millones de años, sin importar qué o quién se cruce en su camino. La panspermia, tan romántica en teoría, mostraba ahora un reverso mucho más oscuro. No solo esparce vida, también puede esparcir muerte, restos de mundos desintegrados, ecos de ecosistemas extinguidos, partículas que quizás alguna vez formaron estructuras vivas. El universo, comprendí entonces, no solo crea vida, también la dispersa como cenizas. Mientras observábamos las animaciones del sistema moribundo, involucrado en aquella danza trágica que había expulsado a Atlas, un pensamiento se instaló en mi mente y no volvió a irse. Estábamos estudiando el postmortem de un mundo entero. La comunidad científica empezó a reaccionar. Biólogos, químicos, astrofísicos, ingenieros aeroespaciales. Todos buscaban respuestas. Atlas no solo nos llevó a cuestionar los orígenes de la vida, sino también su destino. No preguntábamos ya si hay vida más allá de la Tierra. Preguntábamos cuántas formas de vida habían desaparecido y cuántos fragmentos seguían viajando como reliquias sin dueño. La presión aumentó cuando el modelo computacional mostró algo aún más escalofriante. La molécula no solo tenía complejidad estructural, tenía persistencia. Era capaz de mantenerse estable durante millones de años en estado de hibernación absoluta, protegida por ese caparazón de hielo que había actuado como un congelador interestelar. Aquello generó una revolución inesperada. Ingenieros comenzaron a preguntarse si podríamos replicar esas condiciones. Diseñar cápsulas moleculares inspiradas en la estructura del hielo de Atlas, capaces de transportar ADN, microorganismos o información biológica en misiones de larga duración, no para viajar dentro del sistema solar, sino más allá, mucho más allá. De pronto, Atlas dejó de ser un misterio astronómico, se convirtió en un modelo, pero hubo algo más, algo que yo jamás pensé que tendría que contemplar seriamente. Un grupo de investigadores planteó, sin titubear, que la molécula de Atlas podía representar una forma de vida en estado latente.
No una vida celular, no una vida basada en agua, sino una forma de existencia minimalista, congelada, capaz de esperar eones enteros hasta encontrar un entorno propicio para despertar. Vida sin metabolismo, vida sin respiración, vida sin necesidad de un planeta. Un concepto tan extraño que parecía desafiar nuestra definición misma de estar vivo. Mientras observaba la reconstrucción tridimensional de la molécula iluminando la pantalla, me invadió una sensación difícil de describir. Por primera vez, tuve la impresión de que el universo no era un lugar vacío, sino un vasto océano lleno de semillas flotantes, algunas vivas, otras muertas, otras esperando. Y tal vez nosotros, aquí en la Tierra, éramos simplemente el resultado de una de esas semillas que tuvo la suerte de caer en el terreno adecuado. Atlas transformó nuestra manera de ver la vida, no como un fenómeno raro, sino como una consecuencia natural del cosmos, no como una excepción, sino como una tendencia. Y entonces, al comprender que estábamos ante un proceso que podía repetirse una y otra vez en la historia de la galaxia, una pregunta se volvió inevitable. ¿Es posible que la vida en la Tierra haya comenzado de la misma forma? Si Atlas pudo traer una molécula compleja desde un sistema muerto, ¿cuántas otras habrán llegado antes de que nosotros siquiera existiéramos? Mientras avanzo en este relato, quiero invitarte a reflexionar conmigo. Si descubriéramos que los orígenes de la vida en la Tierra no fueron locales, sino importados, ¿cambiaría eso nuestra identidad como especie? Me gustaría leer tu respuesta. A medida que profundizábamos en los resultados, entendí que no estábamos simplemente estudiando una anomalía astronómica, estábamos presenciando un punto de quiebre intelectual. Todas las disciplinas, desde la astrofísica hasta la biología, comenzaron a encontrar eco en una misma conclusión incómoda. El universo no era un desierto silencioso, sino un lugar lleno de fragmentos, señales y recuerdos químicos viajando entre las estrellas. La molécula de Atlas no era solo una curiosidad académica, se había convertido en un espejo donde se reflejaban nuestras propias limitaciones. Por primera vez, comprendimos que quizá nunca habíamos estado buscando las preguntas correctas. La vida, tal como la entendemos, podría no ser un fenómeno exclusivo de los planetas. Podría ser un fenómeno del cosmos mismo. Y todo esto se volvió aún más claro cuando logramos reconstruir digitalmente la estructura probable de la molécula. Recuerdo haberme quedado horas observando el modelo tridimensional en la pantalla del laboratorio. El contorno era elegante, complejo, pero no caótico. Parecía tener jerarquías, niveles de organización que evocaban a los ribonucleótidos antiguos, aquellos que imaginamos surgieron en los océanos primitivos de la Tierra. Pero lo que veía no estaba en un charco cálido, ni dentro de un planeta joven tratando de nacer. Estaba en un viajero congelado a la deriva por el espacio interestelar. Ese detalle lo cambiaba todo. Hasta entonces, la mayoría de los modelos biológicos asumían que la vida surgía en ambientes específicos: agua líquida, temperaturas moderadas, ciclos energéticos estables. Sin embargo, Atlas sugería algo muy distinto. Si una molécula prebiológica pudiera formarse, estabilizarse y viajar durante millones de años sin desintegrarse, la vida, en cualquiera de sus formas primigenias, podía ser mucho más resistente, mucho más cosmopolita de lo que jamás imaginamos. Era una idea tan perturbadora como liberadora. La vida no necesitaba un planeta para nacer. La vida podía nacer en el frío absoluto y supervivir como una semilla interminable. Mientras las discusiones en los pasillos crecían, surgió un proyecto que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Varias agencias espaciales comenzaron a proponer una misión sin precedentes. Una nave diseñada específicamente para interceptar objetos interestelares como TRES y Atlas. No estudiarlos de lejos, no observar su paso fugaz, sino rastrearlos, alcanzarlos y analizarlos en tiempo real, incluso traer fragmentos intactos de su núcleo a la Tierra. El concepto se llamó, tentativamente, Interstellar Messenger, una nave equipada con trampas criogénicas, resonadores moleculares, láseres espectroscópicos de alta resolución y una cápsula de retorno diseñada para preservar muestras en un estado prácticamente idéntico al encontrado en el vacío interestelar. Era una misión que desafiaba la ingeniería, la física y la paciencia humana. Pero por primera vez, la humanidad estaba dispuesta a alcanzarla. Sin embargo,
Mientras los ingenieros soñaban con nuevas tecnologías, ocurrió algo inesperado. La biología comenzó a cambiar también. Si aquella molécula podía sobrevivir tanto tiempo dentro de un caparazón helado, ¿podríamos nosotros replicar ese mecanismo? ¿Podríamos diseñar escudos moleculares para proteger ADN o incluso microbios para viajes interplanetarios de larga duración? De pronto, imaginamos la posibilidad de enviar nuestras propias semillas biológicas al espacio profundo, no como un acto de vanidad, sino como un experimento científico para entender si la vida podía propagarse por la galaxia, tal como Atlas parecía insinuarlo. Pero no todos estaban de acuerdo con ese entusiasmo. Algunos científicos advertían que estábamos cruzando una línea peligrosa. Si empezábamos a diseñar estructuras capaces de sobrevivir millones de años en el espacio, ¿qué nos diferenciaba de los supuestos mensajeros que ahora estudiábamos? ¿Qué responsabilidad tendríamos si, en el futuro, nuestros fragmentos terminaban sembrando mundos sin intención? Era una ironía inquietante. Atlas nos mostraba los restos de un mundo muerto, y al mismo tiempo nos hacía preguntarnos si nosotros podríamos, sin querer, causar el mismo efecto en otro lugar del cosmos. Pero la pregunta más inquietante todavía estaba por llegar. Un equipo de investigadores, compuesto por biólogos teóricos, químicos computacionales y físicos de materia condensada, presentó una hipótesis que muchos consideraron demasiado atrevida, hasta que revisamos los datos. Según sus análisis, la molécula no era solo un precursor, no era simplemente un fósil químico, tenía patrones que sugerían funcionalidad. No hablo de metabolismo ni de movimiento, sino de una forma distinta de persistencia, una especie de estado cuasi vivo en el que la molécula podía existir sin degradarse, esperando que las condiciones adecuadas la despertaran. Aquello rompía nuestras definiciones más básicas. Era vida sin vida, existencia sin actividad, una chispa eterna esperando el momento exacto para reavivarse. Mientras analizaba aquella posibilidad, no pude evitar pensar que quizás habíamos sido demasiado estrictos con nuestra idea de estar vivo. Siempre buscamos células, respiración, reproducción. Pero, ¿y si eso era solo una forma de vida entre muchas? ¿Y si el universo estuviera lleno de entidades que no buscaban consumir energía ni replicarse, sino simplemente persistir? Quizá Atlas no llevaba restos de un organismo, sino una forma completamente distinta de vida que nunca había necesitado un planeta. Esa idea, aunque profundamente especulativa, comenzaba a encontrar apoyo entre quienes veían en la estructura de la molécula una organización intencional. Y lo más inquietante era esto: si aquella molécula había sido parte de una cadena mayor, entonces quizás no solo estábamos estudiando un vestigio, sino un fragmento de un sistema biológico desconocido. Eso provocó debates acalorados. ¿Era aquello vida o era simplemente química avanzada? ¿Era naturaleza o era diseño? ¿Era memoria o era propósito? Mientras la comunidad científica se dividía, yo volvía una y otra vez a la visualización en mi pantalla. Había algo en esa estructura que me conmovía profundamente. No era solo belleza molecular. Era una sensación difícil de expresar, como si aquella arquitectura congelada hubiera sido moldeada por circunstancias tan dramáticas que su sola existencia era un testimonio del inmenso poder creativo y destructivo del cosmos. Por un momento, me permití imaginar algo que jamás habría dicho frente a mis colegas, que tal vez, en un pasado remoto, esa molécula había sido parte de un organismo, no necesariamente inteligente, pero vivo, un habitante de aquel mundo destruido, una criatura cuyo último rastro había quedado atrapado en un cometa que viajaría más allá de su tumba estelar. Era una idea atrevida, pero imposible de descartar por completo. Y aún así, lo que más me impresionaba era lo siguiente. Atlas parecía cargar no solo información química, sino información histórica. Era un archivo, un fósil viajero, una cápsula del tiempo biológica que había sobrevivido al colapso de un sistema solar entero. La humanidad, sin proponérselo, había encontrado una ventana al pasado de un mundo que jamás conoceríamos. Mientras avanzo en esta narración, siento que cada paso nos lleva a una pregunta que nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber. ¿Y si el universo estuviera lleno de estas ventanas, esperando ser encontradas? No sé qué respuesta encontrarás tú a esa pregunta, pero te invito a seguir acompañándome. A medida que el análisis avanzaba, comprendí que Trace y Atlas
no solo había puesto en duda nuestras ideas sobre los orígenes de la vida, había comenzado a desmoronar, pieza por pieza, nuestra comprensión de cómo la vida podía sobrevivir o morir en el universo. Lo que alguna vez consideramos improbable se estaba convirtiendo en una posibilidad concreta, casi inevitable. La galaxia no era un lugar vacío, era un archivo desbordante de restos, ecos y posibilidades biológicas dispersas al azar. Mientras los datos se acumulaban, algo empezó a cambiar en los laboratorios. Ya no hablábamos en términos de si la vida existía fuera de la Tierra. Ahora nos preguntábamos qué clase de vida podría florecer o extinguirse más allá de nuestra definición tradicional, y cuántas formas de existencia habían quedado atrapadas para siempre en travesías sin destino, como la molécula de Atlas. Las noches se volvieron más largas, no por obligación, sino por una mezcla de ansiedad y fascinación. Pasábamos horas revisando patrones espectrales, microvariaciones, simulaciones térmicas. Cada línea de código, cada gráfica, parecía revelar un nuevo nivel de complejidad, y por momentos se sentía como si estuviéramos intentando reconstruir un idioma antiguo con solo unas cuantas sílabas extraviadas. Un idioma que tal vez fue hablado por un mundo que ya no existía. El punto de inflexión ocurrió cuando uno de los equipos, especializado en análisis espectroscópico profundo, detectó variaciones adicionales en la señal. Eran fluctuaciones diminutas, casi imperceptibles, pero demasiado regulares para ser ruido. Estas oscilaciones sugerían que la molécula no había sido originalmente un fragmento aislado. Había sido parte de algo más grande, algo que, en su estado completo, pudo haber sido un sistema molecular funcional, quizá incluso el equivalente extraterrestre de un gen primordial. La idea nos dejó sin palabras. No era simplemente un fósil químico, era un pedazo de un organismo roto, una fracción de lo que alguna vez pudo participar en procesos biológicos. Contemplar esa posibilidad hizo que el laboratorio entero guardara silencio durante varios minutos. No era una simple curiosidad científica, era un descubrimiento que parecía tocar algo profundo, algo que nos conectaba con la historia de un mundo que jamás veríamos con nuestros propios ojos. Mientras los datos se procesaban, continuamos retrocediendo en la trayectoria de Atlas, y cada nueva simulación reforzaba la misma conclusión amarga. El objeto había sido expulsado durante un evento catastrófico, un mundo posiblemente vivo, desgarrado, con sus fragmentos lanzados al vacío como recuerdos congelados. Atlas había sido uno de ellos, y su recorrido interestelar era el eco silencioso de esa tragedia. Pero incluso en medio de esa visión desoladora, surgía otra revelación. Si un mundo moribundo podía esparcir moléculas complejas al cosmos, entonces la galaxia entera era un espacio donde los restos de innumerables mundos podrían estar viajando ahora mismo, cruzándose entre sistemas estelares, chocando con atmósferas, escondiéndose en los núcleos helados de cometas. Era un pensamiento que nos hacía sentir pequeños, pero también parte de un fenómeno cósmico más grande que nuestra propia historia. Las discusiones dentro de la comunidad científica comenzaron a intensificarse. Algunos defendían que estábamos ante evidencia sólida de un sistema biológico interestelar. Otros insistían en que la estabilidad de la molécula era una coincidencia afortunada, el resultado de un improbable conjunto de condiciones físicas. Y luego estaban quienes argumentaban que la vida natural y la vida diseñada podrían ser indistinguibles si se remontaban lo suficiente en el tiempo. El debate era feroz, pero todos coincidían en algo. El descubrimiento de Atlas había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. El impacto filosófico fue tan grande como el científico. Las religiones reaccionaron, los medios especulaban sin freno. Grupos enteros intentaban apropiarse del hallazgo para justificar creencias o temores. Pero en los laboratorios, lejos del ruido de la opinión pública, lo que más nos inquietaba era otra cosa. La Tierra pudo haber vivido algo similar en su pasado remoto. Durante las primeras etapas del sistema solar, el caos reinaba. Colisiones gigantescas, impactos que vaporizaban océanos, fragmentos expulsados hacia regiones remotas. Si un mundo en Lyra pudo enviar sus últimas moléculas al vacío, ¿por qué no podría haber ocurrido aquí? ¿Cuántos fragmentos provenientes de otros sistemas habrían caído sobre la Tierra antes de que la vida surgiera?
¿Cuántas moléculas viajaron millones de años hasta tocar nuestros océanos primitivos? Era una idea tan extraña como inquietante, que nuestra vida pudiera ser el eco de otro mundo muerto, un legado involuntario de un sistema solar que desapareció mucho antes de que nosotros comenzáramos a existir. Pero mientras algunos se aferraban a la idea de un linaje cósmico, otros temían una realidad más oscura. Si fragmentos biológicos viajan libremente entre estrellas, significa que la muerte de un mundo puede convertirse en el nacimiento o destrucción de otro. Significa que el cosmos no solo es un sembrador de vida, sino también un dispersor de extinciones. En ese momento comprendí que, más que estudiar los orígenes de la vida, estábamos estudiando su movimiento. La vida parecía migrar, como polvo, como cenizas, como memoria. Y Atlas había sido la primera evidencia tangible, la primera pista real de que esa migración era un proceso tan natural como la formación de estrellas. Mientras reflexionaba sobre esto, comencé a sentir que el peso de nuestro descubrimiento iba más allá de la ciencia. Era una responsabilidad. Si realmente estábamos ante el fragmento de una biosfera extinguida, entonces teníamos frente a nosotros algo irrecuperable, algo que debía ser estudiado con respeto, no solo con curiosidad. Pero esa responsabilidad traía consigo otra pregunta, una que me perseguía cada noche al abandonar el laboratorio. ¿Qué pasaría si algún día encontráramos un objeto que no llevara solo moléculas, sino información estructurada? No una señal artificial necesariamente, sino una cadena que no solo indicara vida, sino un sistema vivo completo, una estructura tan compleja que no pudiéramos descartar ni su funcionalidad ni su propósito. Si Atlas era un mensajero involuntario, ¿podrían existir mensajeros intencionales? Era una pregunta que pocos se atrevían a formular en voz alta, pero que cada vez más científicos se planteaban en privado. La frontera entre lo natural y lo diseñado no era una línea recta, era un espectro, y Atlas se encontraba justo en su punto más confuso. Mientras observaba los últimos datos procesados, me invadió una sensación extraña. No estábamos solo descubriendo algo, estábamos siendo observados por un mensaje que llegó antes que nosotros, un mensaje que nunca fue escrito para nosotros, pero que ahora teníamos el deber de interpretar. Y conforme seguíamos reconstruyendo la historia molecular de Atlas, comprendí que lo que estábamos a punto de descubrir en los siguientes análisis podría cambiar todo lo que creíamos saber no solo sobre la vida, sino sobre nuestro lugar en el universo. A medida que las últimas piezas se ensamblaban en nuestra investigación, comencé a sentir que nos encontrábamos frente a una revelación que no solo transformaría la ciencia, sino la manera misma en que la humanidad se percibe dentro del universo. Ya no se trataba únicamente de entender a Atlas, ahora se trataba de comprender lo que su existencia implicaba sobre nosotros, sobre nuestro origen y sobre el futuro de cualquier forma de vida. El análisis final del modelo molecular reveló algo que aún me cuesta describir sin sentir un estremecimiento. La estructura no parecía producto del azar, ni de una simple acumulación química. Mostraba patrones de organización que evocaban sistemas funcionales, aunque fragmentados. Era como encontrar un párrafo incompleto escrito en un idioma desconocido, pero cuyo ritmo interno deja claro que alguna vez perteneció a un mensaje completo. Esa idea era devastadora y fascinante. Habíamos estado estudiando restos biológicos, pero solo ahora empezábamos a comprender que estos restos podían ser los últimos ecos de un sistema vivo que pereció en el colapso de su mundo. Y lo más sorprendente era que aquello no disminuía su relevancia. Al contrario, la hacía aún mayor. Atlas no era un mensajero en el sentido humano del término. Era un vehículo de memoria, una especie de urna molecular cargada con la historia de un mundo desaparecido. La comunidad científica, aunque dividida, coincidía en que estábamos frente a un descubrimiento sin precedentes. El hallazgo obligaba a replantear las teorías sobre el origen de la vida y sobre la forma en que la vida podía moverse a través del cosmos. Ya no pensábamos en términos de un árbol evolutivo de ramas locales. Comenzábamos a imaginar una red cósmica de semillas, fragmentos y estructuras que se desplazaban entre estrellas, sobreviviendo en pequeños ataúdes de hielo hasta encontrar condiciones adecuadas para despertar, o simplemente para preservarse como testigos de un pasado inalcanzable. A lo largo de esta investigación, hubo un pensamiento que regresó a mí una y otra vez.
¿Qué dice esto sobre el origen de la vida en la Tierra? ¿Y si nuestro mundo también hubiera recibido alguna vez un mensajero como Atlas? ¿Y si las primeras moléculas que dieron inicio a la vida en nuestro planeta no se originaron aquí, sino que llegaron desde algún lugar remoto, del mismo modo silencioso e inadvertido? La idea dejó de ser una especulación marginal y se convirtió en una hipótesis respetable. Atlas había abierto la puerta. Nuestro planeta, en sus primeros millones de años, también había sido un blanco vulnerable a impactos cósmicos. ¿Cuántas veces pudieron caer fragmentos como este sobre el océano primitivo? ¿Cuántas moléculas se diluyeron entre aguas hirvientes, siendo el germen de algo mucho mayor? Si esto era cierto, entonces la vida terrestre no era solo terrestre, era un legado interestelar. En el laboratorio, mientras observaba la trayectoria simulada de Atlas, atravesando la galaxia durante millones de años, no pude evitar sentir que estábamos leyendo un capítulo de una historia mucho más extensa que la nuestra. Una historia escrita por mundos que existieron antes que el nuestro, que se extinguieron, se fragmentaron y enviaron, sin intención, sin propósito, los restos de su biología hacia el vacío, en silencio, sin saber que, algún día, una especie curiosa como la nuestra los encontraría. La filosofía, la ciencia, la espiritualidad, todo comenzó a mezclarse. La pregunta ya no era si estábamos solos, sino si alguna vez lo estuvimos realmente. Porque si la vida puede migrar, entonces la galaxia entera podría estar conectada. No por civilizaciones, no por comunicaciones, sino por moléculas, por partículas que viajan más lejos que cualquier nave, que sobreviven más que cualquier estrella, que llevan consigo la firma química de lo que alguna vez fue. Atlas nos mostró que, aunque los mundos mueran, algo de ellos puede seguir viajando, y quizás renacer. Pero así como esta revelación traía esperanza, también traía una advertencia. Si fragmentos biológicos viajan por el espacio, también pueden alterar los ecosistemas que encuentran. Una sola molécula, si es lo suficientemente estable y compleja, podría transformar un entorno. ¿Cuántas extinciones podrían haber ocurrido en mundos remotos por la llegada de mensajeros accidentales? ¿Cuántas vidas se habrían apagado sin saber que la causa provenía de un cataclismo ocurrido a años luz de distancia? Comencé a ver al universo ya no como un escenario inmóvil, sino como un sistema en constante intercambio biológico. Un sistema donde la vida no solo surge, circula, se esparce, se fragmenta, viaja y transforma. A veces crea, a veces destruye, a veces lleva mensajes, a veces lleva advertencias, y en medio de esa red caótica, nosotros, la humanidad, apenas estamos comenzando a entender las reglas. Uno de los últimos análisis de Atlas reveló un detalle que aún hoy me persigue. Un patrón débil, casi borrado, dentro de la señal molecular. Un eco final de lo que quizás fue una cadena más extensa. No representaba información concreta, no era un código. Era más parecido a una sombra, una huella digital incompleta de un sistema mayor. Pero al reconstruirla parcialmente, comprendimos algo estremecedor. Habíamos estado mirando los restos de algo que seguramente fue funcional, tal vez una parte esencial de un organismo que vivió mucho antes de que nuestra especie siquiera existiera en concepto. Esa certeza, aunque parcial, cambió todo. No necesitábamos pruebas absolutas para entender que Atlas era el primer objeto transportador genético confirmado de origen interestelar. No en el sentido artificial, sino en el sentido más amplio. Un objeto que transporta potencial biológico. Un mensajero del pasado. Un recordatorio de que la vida, incluso cuando desaparece, puede dejar rastros que viajan más allá de la muerte. Cuando compartí esta conclusión con mi equipo, hubo un silencio profundo, no de duda, sino de reconocimiento. Todos sabíamos que este descubrimiento cambiaría la dirección de la ciencia para siempre. La búsqueda de vida extraterrestre ya no sería un esfuerzo romántico. Se convertiría en una investigación forense, un estudio de cenizas galácticas, de ecos químicos dispersos, de memorias enterradas en el frío. La astronomía y la biología se unieron de una manera en la que jamás habíamos imaginado. Y con esa unión nació un nuevo campo, la exobiología forense, una disciplina dedicada no solo a buscar vida, sino a estudiar las huellas de mundos que se extinguieron mucho antes de que nosotros llegáramos a existir.
Mientras contemplaba las últimas simulaciones, una pregunta final emergió con una claridad desgarradora. Si mundos muertos pueden enviar ecos químicos a través del espacio, ¿qué podrían enviar mundos vivos? ¿Qué podrían enviar civilizaciones capaces de manipular su biología? ¿Qué historias químicas viajarán hacia nosotros en los próximos siglos? ¿Qué mensajes, intencionales o no, podrían estar ya en camino hacia nuestro sistema solar? Levanté la vista hacia el cielo nocturno esa noche, como lo hice tantas veces durante esta investigación, y por primera vez no sentí que estaba observando un vacío. Sentí que estaba mirando un océano repleto de historias, de fragmentos, de posibilidades. Historias aún sin leer, restos aún sin descifrar. Atlas fue solo el primer capítulo que tuvimos la fortuna, o el destino, de encontrar. Pero el universo está lleno de páginas sueltas, viajando a través del tiempo y del espacio. Y quizá, si seguimos buscando con la misma humildad y curiosidad, encontremos otras. Quizá descubramos que nuestra vida también comenzó con un mensajero como este. O quizá, algún día, seamos nosotros quienes enviemos nuestros propios fragmentos a mundos desconocidos. Sea cual sea la respuesta, sé que Atlas nos enseñó algo fundamental. La vida no es un fenómeno aislado. Es un viajero, un narrador, una historia que no pertenece a un solo mundo, sino al universo entero. Y mientras exista un fragmento de ella viajando entre las estrellas, la historia seguirá escribiéndose.